Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Te damos de nuevo la bienvenida. Ya sabes, yo soy el pastor Josué Contreras y otra vez tengo la oportunidad, el privilegio, la bendición de estar aquí ante ti para traerte la palabra de Dios en esta mañana, tarde, noche, a la hora que sea que estás escuchando este mensaje. Creo que el día de hoy tiene el Señor algo muy especial para ti. Así que antes de empezar, ¿por qué no? Como siempre, iniciamos con una oración a Él, porque ya sabes tú de que Él es el más importante en todo esto, y si no está aquí Él, estamos todos por gusto. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu amor, por tu verdad, por tu gloria, por tu misericordia, por todo lo que tú eres. Gracias, Rey de Gloria, porque una vez más, Padre, has tú proveído el tiempo, Padre Santo, el lugar, Señor Jesús, los medios para que nuestros hermanos se puedan reunir y escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque es a ti a quien te buscamos, Padre Santo, y tú nos ves, Señor Jesús. Te agradas de nosotros y te haces presente. Señor, te invitamos, Padre Santo, aquí, en este momento, para que vengas tú, Señor Jesús, y sea tu presencia. Seas tú, Padre Santo, el que traiga la palabra, Padre. Me quito yo, Señor, y todo pensamiento humano, y que sea solo tú y tu palabra, Padre Santo, lo que traiga este mensaje, Señor Jesús, que va a ser depositado en el corazón de mis hermanos y va a dar esa semilla, fruto al 100, 110 y aún más, Padre Santo. Y si aún hay cosas que ellos no logran entender el día de hoy, que esa semilla quede ahí, Padre Santo, para que en su debido tiempo seas tú el que dé el crecimiento, Padre, y florezca, Padre Santo, para dar ese fruto, Señor Jesús, que no solo va a ser para nuestros hermanos, sino para aquellos que estén cerca de ellos, Padre. Gracias, Señor, te damos. Prepara nuestro espíritu, Señor Jesús. Actívanos, Padre Santo, para que podamos entenderte, Señor Jesús, escucharte y seguir tu voz, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú das. En el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Como siempre, vamos a empezar con una lectura bíblica. Quiero que hablas tu Biblia en 2 Corintios 3:18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de estar con alguien, que es experto en algo? Ya sea, qué sé yo, en alguna habilidad de crear algo, experto en algún tema, en alguna materia, alguien que sabe muy bien su labor, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, me acuerdo cuando yo estaba con mi papá, era más pequeño, íbamos a trabajar, a buscar los contratos, ¿verdad? Mi papá era contratista, carpintero, hacía de todo, todo lo que tiene que ver con construcción. Y nos llevaban a ciertos lugares, a ciertas casas, y le decían, por ejemplo, ¿verdad? Mi papá: sí, es que fíjese que contratamos antes un carpintero y nos hizo estas puertas de esta madera. Y mi papá se acaba diciendo: esa madera no es eso, le decía. Y las señoras se quedan así: bien, esa madera es eso, porque señor, esa madera no es eso, le decía mi papá. ¿Qué les diré yo? Les decía que les había puesto roble, por ejemplo, pero les había puesto otra madera de mucho menos calidad, que tal vez tiene algo parecido con el roble, pero no es roble, ¿verdad? Su valor no es el mismo. Y mi papá venía y se tomaba el tiempo para explicarles las diferencias entre la madera que ellos tenían y la madera que se les había prometido, ¿verdad? De igual manera, a veces nosotros regresábamos después de que se quedaban los muchachos trabajando, avanzando en la tarea, y mi papá llegaba, y para lo que a mis ojos estaba bien, mi papá lo miraba y decía: eso está mal, hay que volverlo a hacer. Y yo me quedaba así como que: pero mal, ¿por qué? Decía yo. O sea, yo lo veo bien a mis ojos, ¿verdad? Sin embargo, él se acercaba y empezaba a moverlo de una manera y ¡plum!, lo quitaba, lo zafaba. Decía: eso no lo hicieron como yo les dije que lo tenían que poner. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que todos los años que él estuvo trabajando en algo,
afinaron su visión a tal punto donde las cosas que eran imperceptibles para cualquier persona que no trabajara en ese ámbito, para él eran algo tan natural para ver. De igual manera nos pasa cuando vemos, por ejemplo, un artista cuando empieza un trabajo, cómo es de que las cosas que parecen no tener ningún sentido en un cuadro, cuando hay una pintura, cómo es de que trazos que no parecen tener sentido, que no parecen tener conexión, poco a poco se van formando. Para nosotros, que no sabemos lo que él está haciendo, cómo es que en su visión está plasmada el cuadro final, parece una locura, pero para él sabe por qué está haciendo esos trazos y que a su debido tiempo todo se une y forma la obra de arte, ¿verdad? De igual manera me pasa a mí, ¿verdad? Me acuerdo yo, así como mi papá le pasaba con lo que él sabía. Él a veces estaba en la computadora pidiéndome ayuda con algo y ya llevaba, él me decía, llevo toda la tarde haciendo esto. Y yo llegaba y hacía pac, 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 pac y listo. Y me decía, mijo, yo pasé tanto tiempo y vos venís y en 2 minutos lo arreglás. Le digo yo, pasa es de que yo sé que estoy buscando. Yo sé qué es lo que necesito ver. Yo sé qué es donde tengo que poner mi atención para lo que se necesita. Es igual cuando estábamos en la época donde se descargaban muchas cosas en internet, ¿verdad? Aún se descargan, pero no tanto como antes. Que las páginas web ponían para descargar y habían como 25 botones de descarga y todos eran publicidad engañosa y descargaban otras cosas y solo había un botoncito chiquito para descargar. Creo que los jóvenes se van a entender más conmigo en este punto, ¿verdad? Y entonces los adultos era más difícil porque no sabían cuál botón apachar, pero uno que ya estaba acostumbrado a ver esto, que ya había descargado saber ni cuántas cosas en internet, miraba la página y encontraba el botón específico y lo buscabas de una vez y lo apachabas. Incluso sabías de que habían veces de que ese botón iba a abrir una ventana porque encima incluso de ese botón había publicidad. Entonces tenías que apacharlo, cerrar la ventana emergente, volverlo a apachar, cerrar la ventana emergente y tal vez a la tercera sí ya funcionaba. Entonces también tú aprendías a ver que si tú estabas descargando algo relacionado, qué sé yo, un PDF por ejemplo, no tenía que decir .exe, ¿verdad? Porque .exe es un ejecutable, que tiene que ver un PDF con un ejecutable. Entonces en especial cuando uno es informático, como en mi caso, ¿verdad? Uno aprende a ver todas estas cositas pequeñas que le dicen a uno alerta, o todo está bien, o cómo moverme. Eso es cuando uno afina su mirada. De la misma manera me imagino una persona que está dedicada a la agricultura. Ellas ven el suelo y saben qué buscar. Ellas ven el brote y ya ven ciertas guianzas, ¿verdad? Que le dicen cómo el brote. Ven el cielo, ven los tiempos y ya más o menos van ellos calculando cómo es que ve la cosecha, ¿verdad? Saben si necesitan más agua, si ha sido demasiada agua, qué es lo que tienen que empezar a hacer. De igual manera, una persona que está cosiendo, ¿verdad? Sabe qué hilo buscar para lo que necesita hacer. Sabe cómo es que lo va a hacer e incluso puede distinguir en una pieza terminada qué hilos utilizó, qué técnicas utilizó, incluso si hubieron errores. Cosas que para nosotros son completamente invisibles. Y así con todo aquello en lo que somos expertos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo es que nuestros ojos se van afinando a las circunstancias de las que más ponemos atención nosotros. Y con esto pasamos a la primera parte. Nosotros tenemos que tener cuidado en dónde estamos poniendo nuestros ojos. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, los ojos son las ventanas, dice la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado en dónde estamos poniendo la mayor parte de nuestro tiempo atención, porque eso va a iluminar nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios en Lucas 11 del 34 al 36. Búscalo. Dice de la siguiente manera: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, tú disfrutarás de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate, dice el 35, de que la luz que crees tener no sea obscuridad. Aquí hay algo que tenemos que tener mucho cuidado porque dice, la luz que crees tener. Nos podemos equivocar, podemos pensar de que lo que tenemos es una luz que es la correcta, si no tenemos el cuidado y la atención de buscar si la fuente de esta luz es nuestro Padre Celestial
¿Es algo que proviene de Él o es algo que proviene de algo más? ¿Es algo que ha sido alterado? ¿Es algo que proviene completamente del mundo o de nuestras experiencias o de quién somos? Tenemos que aprender a distinguir entre la luz, que es la luz verdadera, y lo que nosotros creemos que es luz. Repitamos el 35. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Señor Jesús dijo estas palabras porque hizo énfasis en esto porque nosotros tenemos que aprender a tener cuidado con lo que entra a través de nuestros ojos. ¿A qué estamos afinando nuestra visión? Porque ¿qué pasa? Seamos realistas, nosotros no podemos ser expertos en muchas cosas a la vez. Tenemos que tener cuidado a qué ponemos nuestra mente. Así como yo soy experto, por ejemplo, en el área informática, no sé mucho sobre el área de, por ejemplo, de mecánica, aunque me agrade, no sé qué buscar. No tengo los recursos necesarios para hacer ambas cosas. Y aún así, si hiciera ambas, hay otras cosas que se me van a escapar. Simplemente la naturaleza del hombre. Entonces tenemos que tener cuidado en qué estamos poniendo nuestros ojos, a dónde estamos afinando nuestra vista. Con esto no estoy diciendo de que es malo, por ejemplo, que veas una tu película, que te distraigas, que veas tu partido, que salgas. No. Pero sí te estoy preguntando, ¿en qué estás poniendo más tu tiempo, tu atención y en qué están afinando tu visión? Porque te pongo un ejemplo. Nos pasa a todos y nosotros lo hemos visto, aunque creamos que no. En mayor o menor medida somos influenciados por lo que vemos. Cuando somos chiquitos nos pasa más. Yo me acuerdo que cuando era pequeño acababa de ver una película de unos creo que eran unos ninjas, pero niños, ¿verdad? Chiquitos, era una película para niños. Y cuando terminamos de verla, lo primero que hicimos con mi hermana Abigail fue agarrar unos cojines y nos los empezamos a tirar como que si eran shurikens y a saltar en las camas y a tirar patadas voladoras en nuestra imaginación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos influenciados por esa película. De igual manera, ves una película de miedo. Cuéntame tú si vas a querer después levantarte al baño en la noche. Especial cuando somos más pequeños, ¿verdad? Quiera que no, somos influenciados. A mí me da risa porque, digamos, ¿verdad? Ahora se ha puesto muy de moda, les decía, ¿verdad? Ver estas, son novelas al final de cuentas, en las chicas de estas coreanas, ¿verdad? Y digamos que una muchacha empieza a ver esas novelas y ve una y otra y se empieza a llenar de esto y pasa la mayor parte del tiempo en esto. Y casualmente le empieza a agradar ver partes de estos dramas que son específicos donde, digamos, hay infidelidades, ¿verdad? Entonces viene y ve uno y ve otro y en esos hay infidelidades y de repente viene una amiga de ella y le cuenta en confianza de que siente que algo está pasando con la pareja de esta amiga, ¿verdad? Porque ya no han hablado tanto, ya no han estado tanto tiempo juntos y quién sabe, tal vez el muchacho solo está trabajando, está estresado por el trabajo, está siendo consumido por un proyecto. Pero viene la amiga que tiene la mente llena de todas estas ideas y que lo primero que va a decir, yo imagino que se soba las manos y dice, ay amiga, sí, yo sé que lo que está pasando, este muchacho te está engañando porque mira, estas son las señales y empieza a decir. De igual manera, si, ¿qué te diré yo? Sales tú del cine después de ver una película de acción, de superhéroes, de hombres normales que a través del esfuerzo logran defender aquí y allá, y vas saliendo con tus amigos, platicando después de que viste esa película y todos van contentos, y enfrente de ustedes hay dos chicas y miran que en el centro comercial y miran que un muchacho pasa corriendo y le roba la bolsa a uno. Te apuesto de que más de alguno de los del grupo empiezan a correr, en especial si van varios hombres, lo empiezan a correr. ¿Por qué? Porque acaban de ser influenciados por lo que acaban de ver. En mayor o menor medida, siempre somos influenciados por lo que vemos. Tenemos que aprender nosotros a entender y a sacar lo malo y tomar solamente lo bueno. Porque, no sé si te has dado cuenta, pero el enemigo está en este tiempo haciendo una lucha tremenda por una sola cosa:
Y no es presentarte el pecado de una manera, que te lo diré yo, ven y peca y haz aquí y haz lo malo. No, si el diablo no es tonto. El diablo no le conviene venir y presentarse ante ti como un ser cachudo, malo, feo, ¿verdad? No tiene ningún sentido, todos saldrían corriendo. Sin embargo, él viene y se presenta de las maneras que a ti te agradan. Como te decía, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero si te está quitando el tiempo, porque eso es lo que está buscando el enemigo, está viendo cómo robar tu atención y ponerle en cualquier cosa menos en el Señor. Que sean el fútbol, que sean las películas, que sean las series, que sean los juegos, que sea, qué sé yo, tus estudios, tu trabajo, que como te digo, no son cosas malas. Pero tienes que tener cuidado de no darles el primer lugar. De que tu visión no se enfoque tanto en ellas que tú pierdas de ver lo que está haciendo Dios en tu vida. Porque sí es importante hacer absolutamente todo esto, ¿verdad? Trabajar, estudiar, distraerte y todo. Pero cuando todo esto toma el primer lugar, empieza a haber un problema porque empezamos a dejar a Dios de segundo lado. Y entonces poco a poco vamos olvidándonos de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo, de lo que Él hizo. Y dejamos de ver a Dios en las situaciones diarias porque estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, una cosa que es tremenda es el peso del día a día. El peso del día a día está todo el tiempo encima de uno, pero en especial cuando uno tiene problemas o dificultades. Si uno no tiene la sabiduría para ir al Padre, porque la palabra es clara, recordémoslo, separados de mí nada pueden hacer, dice. Dice que sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero si nosotros, en lugar de estar recordando esto y pensando en el Señor y levantándonos en Él, estamos pensando solo en nuestro problema, estamos pensando solo en qué podemos hacer con nuestras fuerzas, estamos pensando solo en el próximo paso que vamos a tomar, cometemos el error de no incluir a Dios en absolutamente nada. Y entonces lo empezamos a alejar y alejar y alejar, a pesar de que Él siempre está ahí listo y esperando. A pesar de que Él siempre está ahí listo y esperando con los brazos abiertos para en el momento justo llegar y cambiarlo todo. Porque cuando tú te empiezas a dar cuenta de que todo habla de Él, cuando tú empiezas a poner tu vista de vuelta en Él y empiezas a afinar para buscarlo a Él, te vas a empezar a dar cuenta de que nuestro Señor es todo, de que todo habla de Él, la naturaleza habla de Él, tu vida habla de Él, la vida de los demás habla de Él, la sociedad habla de Él, todo habla de Él, todo vuelve a Él. Todo lo refleja a Él porque Él es el centro. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12. Vamos a leer del 1 al 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Quitémonos todo aquello que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Escucha. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaban soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Te das cuenta? Él es el autor y consumador de nuestra fe, el principio y el fin. Él es todo. Y como dice aquí, tenemos que aprender a fijar la mirada en Jesús. ¿Por qué? Ahora vas a ver por qué. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, del 4 al 5. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Lo repito, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros
no fueron avergonzados. Dice alumbrados. ¿Con qué se ata esto? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Por lo tanto, en Lucas 11:36, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Aquellos que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué no pensamos un momento en todos aquellos que pusieron su mirada en el Señor? Pongo a pensar yo en un Abraham que vivía en Mesopotamia, era, si no estoy mal, en ese lugar donde era una capital, una metrópoli, digamos, tantos dioses que había. Su papá era incluso uno de los que se dedicaban a hacer imágenes. Y escucha la palabra de Dios. Tiene una comunión, una conversación con Él, y decide poner su mirada en el Señor. A pesar de que el Señor solo le dio unas instrucciones: deja tu casa, tu parentel y ve a la tierra que yo te mostraré. Él decide poner su mirada en el Señor y seguir, y tener fe, y caminar en fe hacia lo que se le había dicho. ¿Te das cuenta cómo es que el Señor empieza a darle esas promesas? Promesas que cualquiera diría, ¿cómo se van a cumplir? Son locuras, ¿verdad? Pero vemos que al final todo se cumplió en su vida. De principio a fin, todo se cumplió. El Señor le dio una promesa y Él puso su mirada en Él, aun cuando parecía de que el mismo que le había dado la promesa le estaba quitando su descendencia a su hijo. Él no puso la mirada en las circunstancias, sino puso la mirada en el Señor, quien era el que podía darle todo. Decidió creerle con fe, y Él no fue avergonzado, sino que se cumplió la palabra de Dios, la promesa que hizo con Él un día al pie de la letra. ¿Por qué? Porque sus ojos estuvieron puestos en el Señor. Porque su mirada estaba tan afinada que no se molestó en hacer caso a lo que veía humanamente, sino que siguió haciendo caso a lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo. Y entonces miramos también a David, que tuvo muchas oportunidades de acabar con Saúl cuando lo estaba intentando matar. David, que no le había hecho nada malo a Saúl, que fue engañado por él. Ungido de Dios, porque Saúl decidió poner su mirada en los hombres, en lo que era ser el rey y en agradar a los que estaban aquí en la tierra en lugar de agradar a Dios. Ahora estaba David con la unción de él, del Padre, ¿verdad? Huyendo de Saúl, pero con la unción que hacía que incluso ahí donde él estaba en el desierto se le unieran gente, se le unieran de los mejores guerreros para encontrarlo, porque se daban cuenta de quién era él. David, con la mirada puesta en el Señor, respetó a Saúl aun cuando lo tuvo para acabar con su vida. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que respetar, que eso no era lo que el Señor quería. Aprendió, si tú ves en los salmos, a confiar en el Señor. ¿Cuántos salmos no hablan de las dificultades de David, donde él habla lo mucho que estaba pasando? Pero si te das cuenta, como te decía, siempre después de todo, de explicar todo, de decir, de quejarse, vuelve al Señor. Volveré mis ojos a ti, dice, porque de ti viene mi socorro. Dice la palabra de Dios en el Salmo 59:9: a ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Él se había dado cuenta que sin Dios no podía nada. Él, a través de esa relación que tuvo con el Señor, entendió que Dios era todo, era el principio y el fin. Por eso David no se atrevía a hacer algo sin antes consultar a Dios. Por eso David se movía cuando el Señor
le decía que se moviera, se quedaba quieto cuando el Señor le decía que se quedara quieto. Y si no tenía una respuesta, él no hacía nada hasta encontrar la respuesta. ¿Pero por qué? Porque él se tomó el tiempo de forjar esa relación con Dios. Aprendió a conocer a Dios. Y aun cuando se equivocó, sabía él de que si él se humillaba, de que si él volvía a los pies del Padre contrito y humillado, si se arrepentía de sus pecados, el Señor era fiel y justo para perdonarlo. ¿Y hasta dónde llegó David? Vemos un Daniel de que cuando todo se puso en contra de él, cuando aquellos que planificaron cómo matarlo, hicieron que el rey hiciera este edicto para que todo aquel que no lo alabara a él fuera muerto, viene Daniel, ¿qué es lo que hace? No se desespera, no se pone a molestar, no se pone a alegar, no se pone a decir aquí, no se pone a decir allá, no, sino que se va y como las 3 veces al día oraba, regresó a orar al Señor en el tiempo que siempre oraba y esta vez a pedirle ayuda al Señor. Curioso que en el momento que él estaba pidiendo ayuda al Señor fue donde lo vieron los que lo iban a acusar y van con el rey y le dicen. Lamentablemente, pues el rey ya había dicho su palabra, tiene que hacerla cumplir, a pesar de que intentó ver cómo evitar cumplirla por hacer caso a su mandato. Toma a David y lo echa al foso de los leones. Y como es de curioso de que ahí en ese foso, Daniel estuvo toda la noche. Daniel dice que cuando él llega de vuelta y el rey le pregunta si está ahí, dice sí, viva el rey. El Señor envió un ángel que cerró la boca de los leones. Quiere decir de que Daniel pudo sentir, pudo ver cómo es que el Señor actuó. Y cuando tú ves cómo es que el Señor actúa y cómo es que Él se mueve y cómo es que está pasando lo sobrenatural, llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ahí hay una gran comparación porque la palabra dice de que el rey volvió a su palacio. Un rey en su palacio. No comió sus manjares que tenía porque él tenía las mejores comidas. No disfrutó de sus entretenimientos usuales porque tenía de todo entretenimiento para él estar contento, ¿verdad? Y tampoco pudo dormir toda la noche. Imagínate cómo era la recámara del rey, cómo de buena haber sido su cama. Sin embargo, todo esto que representa lo mejor de lo que puede dar la tierra, no le pudo dar paz en ese momento. Él allá, en ese palacio, con todo lo que ofrece el mundo, no pudo conciliar el sueño porque su corazón estaba turbado. Sin embargo, Daniel, en un foso donde representa la muerte, lleno de leones, pudo descansar en el Señor porque su mirada estuvo en Él. ¿Y qué dice la palabra? Todos aquellos que pusieron su mirada en Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. ¿Te das cuenta? Como uno, en lo que parece ser la peor situación de su vida, por tener la mirada puesta en el Señor, es alumbrado. Y cuando tú eres alumbrado puedes ver más. Puedes encontrar el camino, puedes encontrar tu salvación, puedes ver cómo es que las cosas se están moviendo, cómo es que las cosas están pasando. ¿Por qué los leones cerraron su boca y no atacaron a Daniel? ¿Cómo es que lo describió? El Señor envió un ángel y cerró la boca de los leones. Y él pudo descansar en paz ahí en esa situación que determina que nadie debería de poderlo. Es en contra de la naturaleza, o sea, no tiene sentido, pero él estaba en paz. Y el rey que tenía todo lo que el mundo ofrecía, todo lo mejor, no podía descansar. No podía comer, no podía reír. No sé si estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. Veamos un Pedro que viene caminando. El Señor sobre las aguas, todos se asustan. Les dice: paz, soy yo, Jesús. Y él le dice: si eres tú de verdad, mándame que camine sobre las aguas. Dice la palabra que él se baja de la barca y empieza a caminar yendo hacia Jesús. Eso implica de que él estaba viendo a Jesús. Había puesto su mirada en el Señor y por eso es que él iba caminando sobre las aguas. Esa historia es una de mis favoritas,
porque se ve tan claro cómo es de que Pedro, mientras su mirada estuvo en el Señor, mientras estuvo afinado su visión a encontrar al Señor, él iba caminando sobre las aguas a pesar de todo lo que había a su alrededor. Pero en el momento, dice la palabra, que vio las olas, que vio el mar, que vio el viento, tuvo miedo y se empezó a ahogar. ¿Pero qué fue lo que hizo? Señor, sálvame, gritó, que perezco. Y el Señor en el momento extiende su brazo de misericordia, lo toma y lo saca de las aguas. Promesas de que incluso cuando tú fallas, porque vamos a fallar, Él es tan bueno y misericordioso que te dice que aunque tú falles, si tú tienes tu mirada puesta en mí, yo te voy a levantar. Y aun si no me estás viendo, en mi misericordia, yo te puedo levantar. Solo necesito de un corazón que lo desee, que lo quiera, que lo crea. Pero hermano, me preguntas, ¿cómo empiezo a afinar yo mi visión para encontrar al Señor, para verlo bien, para saber dónde está Él? Te diría yo, la única manera es pasando tiempo con Él. La única manera es sabiendo quién es Él, conociéndole a Él. Y vuelvo a lo que siempre he predicado, una relación con el Padre. ¿Cómo pretendes querer afinar tu visión para encontrarlo si no sabes quién es Él? Si no sabes cómo es Él, si no sabes qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él hace, cómo es que Él se mueve, la manera en que su misericordia trabaja, cómo es de que sus palabras, cuando Él dice amor inagotable, cómo es que lo ha demostrado, cómo es de que toda la palabra, todo lo que se escribió apunta a Él. Y entonces cuando tú empiezas a buscarle a Él a través de la Biblia, a través de la alabanza, a través de la adoración, no solo adoración cantándole a Él, sino adoración de cómo tú actúas, porque empiezas a dejar al viejo hombre y empiezas a reflejarlo a Él, porque lo estás viendo a Él. Ya no estás viendo al mundo, sino que lo estás viendo a Él. ¿Y qué era lo que decía la palabra en el primer versículo que leímos? El Señor, el 18, así que todos vosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. Ver y reflejar. Nosotros primero tenemos que ver para después reflejar. Cuando nosotros vemos, nos llenamos de su luz y empezamos entonces a reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, que es la meta, por supuesto. Nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, como te decía, tú estás poniendo tus ojos en Él, lo empiezas a conocer, empiezas a saber quién es Él. Entonces empiezas a ser transformado y empiezas a dejar morir el viejo hombre. Porque el cambio lo empieza a dar Él, pero tú eres el que está dispuesto a. Y entonces empiezas a ver cómo empiezas a negarte a ti mismo, empiezas a cambiar, y aquello por lo que antes explotabas ya no lo haces, sino que empiezas a reflejar al Señor. La gente se empieza a dar cuenta de cómo es que tú empiezas a cambiar. Y entonces, en todo lo que ves, te empiezas a dar cuenta de que ahí está Dios. Tu visión se empieza a afinar y afinar y afinar. Dice el salmista, si voy en lo alto, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder de tu presencia? En todos lados estás. Y es cierto, en todos lados a donde tú ves está el Señor. Yo en lo personal agregaría, si yo veo a mi futuro, te veo a ti. Porque sé que en ti está seguro. Y si yo volteo a ver a mi pasado, te empiezo a ver a ti en todo. Porque aún cuando yo no tenía el tiempo para buscarte, ahí estaba tu mano y tu misericordia. Cuando yo me siento y empiezo a pensar y a pensar y a pensar en todo. Sí es cierto, no todo fue bueno, sí es cierto, no todo fue alegría, pero en todo momento te vas a dar cuenta cómo es que incluso las garras de la muerte se acercaron a agarrarte, a tomarte, y el Señor dijo no, aún no, y te protegió. ¿Cómo es de que pudieses haber tomado esa decisión que pudo haber destruido tu vida y el Señor le estorbó y te dijo no? O cómo aún incluso cuando lograste hacer lo peor para intentar destruir tu vida, puras malas decisiones, aún así el Señor tuvo misericordia y extendió su mano de amor y dijo, sí, ahí estás metido, pero no voy a permitir que seas destruido, porque yo he puesto fuego en ti
porque yo he puesto mi propósito en ti y se va a cumplir. Todo apunta a Él. Todo lo refleja a Él. Él es el centro de todo, todo vuelve a Él. Todo, todo, todo. Como ustedes saben, acabo de regresar de un viaje de Chile, donde fuimos a hacer la obra del Señor como iglesia, como misión. Fuimos a muchos lugares que no me alcanzaría el tiempo para contarte todo. Pero pude conocer a mucha gente. Pude ver muchas personas con propósitos tan bellos que el Señor ha puesto en ellas. Personas que tal vez ni siquiera sabían que habían sido llamadas. Personas que estaban trabajando en algo que pensaban de que no tenía nada que ver con el Señor, tal vez. Personas que pensaban de que no valían ellos nada, tal vez. Que solo estaban ahí sin saber qué hacer, con sus problemas, con sus dificultades. ¿Cómo es que el Señor llega y empieza a mostrar propósitos? Empieza a dar dones, empieza a levantar personas. Y uno los vería y diría, qué bonito lo que Dios está haciendo, cómo es que se está moviendo y levantando. Pero el Señor, antes de que yo me fuera, ya me había estado hablando de la visión, de la visión, de la visión, de afinar para verlo a Él y encontrarlo en todo. Yo no solo miraba cómo estas personas se levantaban, cómo es que el Señor hacía la obra, sino que debajo de ellos habían raíces que los conectaban, todos unos a otros. Incluso a nosotros, a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo es que el Señor nos llevó para ser parte de ello? Porque nosotros estábamos disponibles a escuchar su voz y hacer su voluntad, y por su gracia y su favor nos llevó y nos hizo partícipes de ver su obra, de su misericordia, de su amor. ¿Cómo es que se empiezan a conectar esos propósitos que parecían tan distantes, tan distintos? Y el Señor les empieza a dar forma de todo. Personas en un lugar en Chile, personas en otro lugar en Chile. ¿Cómo es que cuando uno llega y el Señor se empieza a mover, todo cambia? Vecinos que nunca habían querido escuchar la palabra de Dios, verlos completamente quebrantados por una palabra. Personas que están en la iglesia, pero aún que están en la iglesia duras, porque se sienten que no eran suficientes, que no valían la pena, que no merecían estar ahí. Y llegar tú y hablarle del corazón de Dios con las palabras que Él puso en tu boca. Y ver cómo estas personas se quiebran, ver cómo estas personas caen de rodillas, ver cómo estas personas están siendo llenas del Espíritu de Dios, para verlas al otro día con una cara completamente distinta, con una alegría en el corazón, porque te dicen, tengo ya mi Biblia lista, la voy a empezar a leer, estoy tan contento, y te empiezan a contar las cosas y tú le dices, wow, lo que hace el Señor es impresionante. Ver cómo el Señor lleva en tiempos perfectos a las personas a los lugares perfectos, para que su voluntad se cumpla y se haga como Él quiso. Yo veía todo esto en tantas personas que cuando orábamos yo solo me podía quedar atrás y decir, Señor, ¿cómo no enamorarme más de ti? Porque es cierto, estoy viendo a las personas, pero más que las personas estoy viendo atrás todo lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas cosas estás uniendo? ¿Cuántas cosas estás formando? ¿Cómo es que estás cambiando completamente el mundo espiritual en Chile para hacer tu voluntad, y así también en Guatemala? Y en todo lugar donde haya alguien disponible y dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Porque Dios solo requiere de aquellos que están dispuestos a escuchar. Porque Él es el que prepara, Él es el que cambia, Él es el que levanta, Él es el que unge, Él es el que hace todo. No somos nosotros. Nosotros solo somos los instrumentos que Él utiliza conforme nosotros nos vamos permitiendo que Él nos utilice. Y entonces yo estaba ahí y decía, no puedo dejar de mirarte en todos lados, Señor. No puedo dejar de mirarte en la obra que estás haciendo. No puedo dejar de mirarte en los ojos de mis hermanos como son levantados. No puedo dejar de verte en las vidas que han sido cambiadas. No puedo dejar de verte en los tiempos de las personas que estaban esperando. No puedo dejar de verte en la obra que ellos están haciendo. No puedo dejar de verte en lo que yo estoy aprendiendo aquí. Todo te refleja a ti, el amor de ellos, la atención de ellos. Los corazones que te buscan a ti, Padre Santo. ¿Cómo es que a veces uno pensaba de que somos pocos, pero en realidad somos muchos? Hay muchos que tenemos ese mismo corazón para buscarle al Señor. Solo es que aprendamos a afinar nuestros ojos y confiemos en el Señor, porque Él llama en su debido tiempo perfecto a todos a donde Él los necesita, a donde Él los quiere llevar. Cuando estábamos en La Serena, nos empezaron a llevar a un lugar que yo nunca había estado, prácticamente un desierto. Si alguien me hubiera dicho a mí, mira, te vamos a llevar a un desierto, yo hubiera dicho, no, me parece muy duro el ambiente del desierto, ¿verdad? ¿Qué hay para ver ahí? Sin embargo, cuando íbamos en el carro viendo, estar entre esos cerros gigantescos, ver, sí es cierto, no había más nada que ver. Sin embargo, eran unas vistas tan hermosas, tan gigantescas. Encontré belleza donde pensé que no la iba a encontrar. Unas vistas que no alcanzaban los ojos para ver tanto. Y entonces el Señor me hablaba y me hacía ver cómo es de que cuando uno permite que Dios afine la mirada y uno busca, incluso en las situaciones más duras, en los lugares más áridos donde parece que no hay nada, uno encuentra belleza. Más aún, uno se da cuenta de dónde es de que el agua ha llegado, el agua de vida eterna. Porque en ciertos lugares donde se nota que hay un poco de verde, donde se nota que hay logrado crecer, alguno sabe que ahí hay alguna fuente de agua escondida en ese lugar. Aún en las peores situaciones, en los desiertos donde piensas que no hay nada, que nada bueno puede salir, donde uno se siente solo, donde uno se siente cansado, donde uno se siente intimidado, donde piensas que no hay nada, si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. Y aquello que parecía tan duro, tan difícil, tan feo, se vuelve hermoso. Porque ahí encontraste a Dios. Porque afinaste tu visión. Y te diste cuenta que la única manera de que haya algo vivo en ese lugar es por el amor y la misericordia de Dios de igual manera. Cuando nosotros estamos pasando por un desierto, tienes dos opciones. O pones tus ojos en el desierto, en la grandeza, en donde no hay nada y te desesperas. O afinas tu visión para encontrar al Señor y su plan perfecto. Para encontrar el por qué es que está el desierto. Para encontrar esa agua de vida eterna escondida que te va a llevar a llenarte, a rebosar de fuerzas, a aprender a ver la belleza en la dificultad, a aprender a confiar en Dios, para que luego tú pases a otro nivel, como dice su palabra, llevados de gloria en gloria hasta que seamos perfeccionados en Él. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ya no van a estar
viendo las situaciones, las circunstancias, lo que este mundo físico dice, sino que lo están buscando a Él. Y entonces, como te digo, vas a empezar a decir, no puedo dejar de mirarte. Veo para allá y ahí estás tú. Veo para acá, ahí estás tú. Veo mi vida, ahí estás tú. Pienso en lo que acaba de pasar con esta persona, te veo a ti. Veo lo que está pasando allá, te veo a ti. Veo los propósitos en mi empresa, con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi pareja. Y veo de que tú eres la salvación. Aprendes a ver tan claro cómo es cuando las personas tienen sus vistas en otras cosas y no le hacen caso a Dios, no le buscan, no confían. Cómo es una persona cuando sí lo hace. Cómo es que todo empieza a cambiar y te das cuenta de que está en todo. No me canso de repetirlo. Él es el centro. Todo habla de Él. Todo vuelve a Él. Es impresionante darte cuenta de que no hay manera de sacarlo porque Él creó todo, Él hizo todo. Nosotros somos los que podemos no entenderlo o no comprender de primas a primera, pero Él está en todo. Y es una bendición cuando tú afinas tu visión. Porque así como Esteban, una de mis historias favoritas de la Biblia, dice la palabra de Dios de que antes de que lo apedrearan, su rostro brillaba. Imagínate la unción bajo la que él estaba. Aún así, estos hombres lo toman, lo empiezan a apedrear. ¿Y qué es lo que él dice? Levantó su mirada al cielo y dijo, veo los cielos abiertos. Levantó su mirada al cielo. No la puso en las personas, no la puso en su situación, no la puso en las piedras, no la puso en buscar una salida. Levantó sus ojos al cielo y dijo, veo el cielo abierto, a Dios sentado en su trono y al Hijo a su derecha, de pie. Esteban estaba viendo cómo el Señor se paró para verlo a él. Y eso es algo que me gusta mucho pensar, cómo es que sus miradas se entrelazaron. Y por eso es de que, como te decía, Esteban, en sus últimos momentos, siendo apedreado, sus últimas palabras no fueron de odio, de miedo, de tristeza, de enojo, sino fueron de amor. Porque él estaba tan lleno del Espíritu Santo en ese momento y estaba viendo los cielos, que él no estaba viendo las piedras, que él no estaba viendo que su vida se estaba extinguiendo. Él estaba viendo los brazos de amor de su Padre recibiéndolo. Él estaba viendo el reino. Él estaba dándose cuenta que estaba siendo recibido, que estaba volviendo al Padre. Por eso sus últimas palabras son, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Levantó su mirada al cielo y vio. Te invito hoy a que reflexiones dónde estamos poniendo nuestros ojos. ¿Estás poniéndolo en tu día a día? ¿Estás poniéndolo en distracciones? ¿Estás poniéndolos en los problemas? ¿Estás poniéndolo en las dificultades? ¿Estás poniéndolo en el miedo? ¿Estás poniéndolo en ti mismo? ¿En qué puedes hacer? ¿En quién eres tú? ¿Lo estás poniendo en tu pareja? ¿Lo estás poniendo en tus hijos? Que, como te decía, no es malo, pero que no le quite el primer lugar a Dios. Porque ninguno de ellos puede alumbrar tu vida y llenarla al punto de que tú estés tan lleno de luz que empiezas a reflejar al Padre. Si alguien tiene problemas, primero encárgate tú de estar lleno del Espíritu Santo para que cuando tú reflejes al Señor, ellos sean alumbrados también. Es curioso que eso lo escuchaba en el avión cuando estábamos viajando. Dice que hay mascarillas que caen en el evento de en el evento de que la cabina se despresurice. Y las instrucciones son las siguientes:
Si tú viajas con alguien que necesita ayuda para ponerse la mascarilla, un bebé o un anciano, primero ponte tú la mascarilla y luego ayúdalos. ¿Cómo es de que hasta en las cosas tan de la tierra reflejan el mundo espiritual? Si hay problemas que necesitan solución, si hay personas que necesitan, si hay situaciones que te vencen, ¿cómo piensas primero en llegar y atacarlas con lo que tú eres? Intentar ayudar con quien tú eres si no vas a lograr nada. Primero llénate tú de Él. Y entonces vas a ser alumbrado y tu rostro nunca va a ser avergonzado. Y vas a tener tanta luz dentro de ti que vas a alumbrar a ese problema, vas a alumbrar a esa persona, vas a alumbrar a esa situación. Y la luz del Padre que hay en ti va a ser suficiente. Porque cuando hay problemas, el problema nunca ha sido un problema para Dios. No importa qué tan grande sea el problema, para Dios no es nada. A Dios lo que le impide trabajar no es el problema, es tu corazón, que no le dé el espacio, que no le cree, que lo quiere hacer todo por sí mismo, en lugar de poner la mirada en el Señor. Y recuerda de que aunque tú falles, aunque te equivoques, aunque hayan veces de que te hundas, Él nos ha enseñado de que aún ahí su mano poderosa nunca se ha alejado y siempre ha estado cerca. Porque nuestra debilidad se perfecciona en Él, su poder. Porque ahí es donde nos damos cuenta de que no somos suficientes. Muy curioso de que Pedro, siendo un pescador excelente, él sabía nadar, era perfecto nadador. ¿Cuántas veces no había estado en el agua? Sin embargo, él reconoció de que él no era lo que se necesitaba ahí, de que sus fuerzas no iban a ser suficientes, de que por sí solo no iba a poder. Él aprendió a ver y darse cuenta que lo que necesitaba era del Padre. Por eso al hundirse sus palabras fueron: Maestro, sálvame que perezco. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Rey de Gloria, porque hoy hemos aprendido, Señor, que nuestra visión tiene que estar en ti. Ayúdanos a afinar nuestros ojos, Padre Santo, para que a donde sea que volteemos a ver, te aprendamos a ver a ti. Podamos ver tu misericordia, tu amor, tu bondad, tus planes, Señor. Cómo es que tú obras, Padre Santo, lo que tú deseas que suceda, Padre Santo. Las palabras que tú quieres que digamos, Señor Jesús, las acciones que tú quieres que hagamos, Padre Santo, que podamos verte a ti para que podamos ser llenados de ti y esa luz, Padre Santo, nos ilumine por dentro y nos lleve a ser cada día más como tú y menos como nosotros. Gracias, Rey de Gloria, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Bendice a cada uno de los hermanos que han escuchado esta palabra el día de hoy, Padre Santo, y que su visión, Señor Jesús, se enfoque cada día más en ti, Padre Santo. Que te aprendan a conocer a través de la palabra, de la oración, de la alabanza, de la adoración, Padre Santo. Y que siempre seas tú, Padre Santo, y que se muestre cada día más en su vida. Y ellos te aprendan a ver cada día un poco más. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por quien tú eres, y por tu misericordia. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya sabes, tenemos nuestras oraciones en las mañanas. El miércoles ayunos y oración con la profeta Araceli. Los días jueves tenemos los discipulados a través de Google Meet. Y seguimos trabajando en más proyectos. Así que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto haberte tenido aquí con nosotros en esta oportunidad. Hasta la próxima.